Muy buenos días, compañeras y directora y toda aquella persona que se encuentre viendo este video. Hoy en desarrollo de la materia de educación inclusiva en ambientes de aprendizaje, en desarrollo de esa actividad, vamos a tener un diálogo acerca de unas preguntas, las cuales vamos a estar desarrollando en el transcurrir de este video. Entonces iniciamos con la pregunta número 1. Buen día, estimados tutores y demás compañeros. Mi nombre es Ginette Tello, estudiante de licenciatura en Filosofía, y pues iniciamos con la pregunta número 1, que es, ¿qué aspectos culturales y políticos le llamaron la atención de la película, y por qué? Pues varios aspectos culturales y políticos llaman la atención, como la influencia primordialmente de la religión en la sociedad y en la vida familiar. Claramente la trama aborda el conflicto entre la orientación sexual de Bobby, que es una persona homosexual, y las creencias religiosas de su madre. Pienso yo que eso se centra primordialmente en los criterios religiosos de la mamá, y es un tema también cultural, ya que pues ella por su religión, por su metodología de vida, como fue criada dentro de su entorno ético, considera que está mal visto la homosexualidad. Y pues la película también resalta la lucha por la aceptación y los derechos de la comunidad claramente LGTBI, especialmente en un contexto donde prevalecen prejuicios arraigados en la sociedad. Ahí mismo vamos, que ella fue criada de esa manera en un entorno religioso, y se le dijo que si era homosexual, entonces no irían al reino de Dios, que era pecado, que era, mejor dicho, terrible, debido a sus creencias y debido a lo que se le fomentó, se le fundó desde niña, creció con eso. Ahí era donde está la importancia de la educación inclusiva. Si hubiera sido criada más con un ambiente más de inclusividad hacia las diferencias, hacia los variables, hubiera tenido otra perspectiva de vida, y en tanto también religioso, ya que anteriormente se veía más eso de la discriminación o la falta de inclusividad de algunas personas por diferentes contextos. En la película tratamos particularmente la homosexualidad, pero los contextos pueden ser muy diferentes, pueden ser raciales, pueden ser de género, como vemos en la película, socioeconómico, que se ve mucho. Entonces todo esto pues se crea, y la educación inclusiva, que nos ayuda, pues como la misma palabra lo dice, a incluirnos en un contexto más sano, respetando, valorando, siendo justos, y aceptando claramente la diversidad y aceptando claramente las diferencias que siempre van a existir. Entonces, pues en estos aspectos culturales y políticos son relevantes porque reflejan los desafíos que enfrentan muchas personas de la comunidad LGBTI al tratar de ser aceptadas de sus familias y sus comunidades. Claramente estas personas tienen que tener una ayuda aparte, porque considero personalmente es muy, muy difícil. Hoy en día estamos en pleno siglo XXI, pero todavía se ve mucha exclusión hacia esas personas, porque mucha gente, yo ya como docentes, como formadores y seres transformadores que pienso yo que vamos a hacer, debemos aportarle a eso basándonos en el respeto, en el amor y en la aceptación de la diversidad, porque ya pues, vuelvo y digo, la diversidad va a estar siempre, y es muy frecuente escuchar y encontrar seres muy diferentes. Entonces, debido a la aceptación y la inclusividad, tanto en la educación como en la sociedad o en otros aspectos de la vida, de esta manera formamos mejor sociedad y aportamos de esta manera a una vida más justa, más equitativa, más libre de flagelos, como el flagelo del suicidio, que fue lo que pasó en la película. Es todo, y muchas gracias. Así es, compañera, y ya que tocas el tema de la película enfáticamente, la abuela, si vemos la escena de la abuelita cuando el hermano de Bobby actúa con un bolso de manera femenina, en forma de recocha, la abuelita dice que todos los homosexuales deben ser fusilados, no teniendo conocimiento que el propio nieto tenía esa orientación sexual, por así decirlo, y estaba calladamente por el miedo de pronto a ser excluido de la sociedad. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Bueno, allí pues la parte que me correspondía era explicar como el porqué de esos aspectos. Sí. Bueno, buen día, mi nombre es Catherine Díaz, y pues bueno, el porqué de los aspectos culturales y políticos. Encontramos dos grandes aspectos culturales.
en ellos encontramos el conflicto entre la religión y la orientación sexual. Pues vemos que este conflicto es significativo porque refleja una lucha interna común entre muchas personas de LGTBIQ+, que creen en entornos religiosos, que crecen en entornos religiosos conservadores. Esta película pues nos pone en evidencia cómo las enseñanzas religiosas pueden influir en la autoaceptación y el bienestar emocional de una persona. Allí también nos muestra el dolor y la confusión, por ejemplo, en el momento que voy, mientras intentaba reconciliar su fe con su identidad. La película destaca la necesidad de un enfoque más inclusivo y comprensivo dentro de las comunidades religiosas. También vemos el rechazo de la familia. La relación de Boy con su familia, pues especialmente con Mavi, su madre, es notable cómo el rechazo y la falta de apoyo pues, puede llevar a consecuencias trágicas, resaltar la importancia de aceptación y el amor incondicional en la vida de los jóvenes de LGTBIQ+. Es impactante cómo las acciones y las actitudes de los seres queridos pueden influir profundamente en la salud mental. También en la parte emocional de una persona. Entonces, allí nos hacen un llamado a las familias para que apoyen y acepten pues, a nuestros hijos tal como son, promoviendo pues, una mayor empatía y comprensión. Dentro de los aspectos políticos, también podemos resaltar el activismo y los derechos LGTBIQ+. Vemos cómo Mari hizo esa transformación pues, en una activista por los derechos después de la muerte de su hijo. Ella muestra un poder de cambio. Y no era un poder de cambio hacia la sociedad, sino más personal. Entonces, el impacto de cómo solo una persona puede tener una lucha por una igualdad. Este aspecto pues, es significativo porque ilustra el dolor y la pérdida de cómo puede ese dolor convertirse en una fuerza para el cambio positivo. También nos inspira, pues obviamente a nosotros como espectadores, a involucrarnos un poco en apoyar los derechos humanos, destacando la importancia de una educación y la sensibilización en lucha contra la discriminación. También tenemos como aspectos un poco más como a la política, la inclusión y la aceptación. Entonces, allí vemos, en esta película vemos la necesidad de políticas que protegen y apoyen a las personas LGTBIQ+, en todos los ámbitos de la vida, desde una educación hasta una salud mental. Al mostrar las consecuencias y devastadoras de la falta de apoyo y aceptación, entonces vemos cómo la creación de entornos más inclusivos y comprensivos resaltan la importancia de implementar políticas que promuevan una igualdad y una justicia para todos. Pues obviamente fomentando la sociedad más inclusiva y respetuosa. Ya que nombras políticas inclusivas, voy a ayudarte o voy a hacer un complemento en lo que dices. Y es que más que una política, es un enfoque pedagógico que nosotros como docentes debemos tener una adaptación, aparte de los conocimientos que tenemos cada quien, digamos licenciatura en inglés, sociales, matemáticas, etcétera. El cómo enseñar también tiene un enfoque pedagógico de cómo las personas aprenden, qué aprenden los y las estudiantes en cada asignatura, qué opciones tienen para expresar lo que aprendieron, por qué el estudiantado va a estar interesado en aprender. Bueno, básicamente todo se resume al diseño universal para el aprendizaje que hoy en día debemos tener en cuenta. Ese era mi aporte que quería pues, darte. Continúa. ¿O ya terminaste? Ya. Ok. Vamos con la pregunta number 3. Ok, ¿cómo están? Mi nombre es Yurleni Sandri López, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Yo vivo en Argelia, Cauca. La pregunta que a mí me corresponde es: ¿cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a orientación sexual, identidad de género, diversidad sexual y cómo se ha reflejado esto en el contexto colombiano? Uno de los primeros desafíos que podemos identificar es el rechazo familiar. Buddy enfrenta rechazo significativo primeramente de parte de su madre y el más significativo yo creo para él, también de todos los miembros de su familia. Si bien vemos que el padre es un poco flexible, pero igual todos como que sí reflejan mucho el rechazo hacia la orientación sexual de Buddy. Y de ahí pues viene la falta de apoyo y esto trae como muchas consecuencias en la salud mental. Vemos que la lucha de Buddy para
para mantener, digamos, estable y ennivelada la fe y lo que quiere, digamos, lo que él quiere ser. Pero todo el tema de que si él es homosexual se va a ir al infierno, yo creo que lo trastorna demasiado. Vemos que en el contexto colombiano, muchas de las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, enfrentan este rechazo de parte de las familias. En el caso personal, yo me desempeñé algunos meses acá en mi municipio como enlace de género y juventud. Y sí se ven muchísimos casos de personas que pertenecen a esta comunidad que son rechazadas por las familias. Incluso llegué a ver casos de personas que fueron golpeadas por sus familias en el ejercicio de, según las familias, curarlos. Y es un poco complicado. Yo creo que en el contexto colombiano es un poquito difícil porque estamos inmersos como en el tema de las religiones. Si nos vamos a la película y a la realidad, el tema religioso es un poquito complicado por la estigmatización que tienen hacia las personas de esta comunidad. En el caso personal de mi municipio es un poco complejo por el conflicto armado también. Esto hace que la discriminación sea mayor. Desde el punto de vista educativo también, en los colegios no se tienen como ese que se impartan clases de educación y del respeto a los derechos y equidad de género en este caso. Vemos que hoy también enfrenta estigmatización y discriminación en su entorno social, pues en la escuela, en la comunidad, lo que lo lleva a dejar la escuela también. La discriminación en Colombia, pues en el contexto social es igual. Si bien hemos avanzado un poco, la verdad vamos muy atrasados en ese tema, en el tema del respeto por los derechos y la identidad de género de cada persona. Esto trae bullying en los colegios, acoso, discriminación en los lugares de trabajo, hay desempleo para las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+. Si nos vamos un poquito a la película, vemos que la madre de Body está muy influenciada por la religión. Este es un desafío muy grande que presenta la película, ya que ella considera que la homosexualidad y cualquier tipo de identidad de género es un pecado, ¿no? Entonces ella cree que toda esta gente se va a ir al infierno. Y por eso va el rechazo hacia Body y la idea, según ella, de curarlo. En Colombia, pues las doctrinas religiosas tradicionales también condenan la homosexualidad en su mayoría. También lleva mucho a la discriminación y el rechazo. Y también se han visto casos, pues, como pasó en la película, que llevan al suicidio. Yo creo que como educadores en formación, esto lleva o sea, todas estas consecuencias se dan a raíz de la falta de educación. Yo creo que como futuros educadores debemos ser más enfáticos en crear esos ambientes de educación inclusiva, en el que prevalezca el respeto por los derechos y por la identidad de cada quien. Sí es como falta de comprensión, ¿no? Comprensión en educación sobre diversidad sexual y diversidad de género, primero en la familia y después en la comunidad educativa. Si bien Colombia tiene políticas en defensa de los derechos, mi municipio tiene política pública en defensa de los derechos de la comunidad LGTB. Yo creo que eso a veces se queda como en el papelito y llevarlo a la realidad y al contexto es un poco complicado. Y más que las políticas, debemos empezar por dar educación a los más chiquitos, que es desde donde parte la educación. Si bien pues vemos que en Colombia existen derechos, como lo íbamos mencionando, políticas públicas, y se han logrado avances significativos en la defensa de los derechos de las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, pues yo creo que vamos un poquito atrás. Sí se ha logrado el reconocimiento del matrimonio igualitario, que las personas del mismo sexo puedan adoptar, pero igual la discriminación y la estigmatización social es la misma. Yo creo que pues la película y la tragedia que viven nos lleva como a reflexionar un poquito, porque la madre se convierte en activista por los derechos luego de que su hijo muere. O sea que hubo la tragedia para que después ella, digamos, ya empezara a aceptar la realidad, pero pues ya fue un poquito tarde. Yo sí considero que es muy necesario implementar programas educativos que promuevan la inclusión y el respeto hacia la diversidad sexual y de género, pues desde la formación inicial como docentes, para poder romper esa resistencia cultural y religiosa que tienen en torno hacia estas personas. Muchas gracias. Vale, bueno, yo quiero hacer un aporte en lo que dijiste, nombraste el respeto y es algo que yo considero que es la base fundamental de la inclusión social
en general. ¿Por qué digo en general? Porque no solo tiene que ver con esas comunidades de temas de orientación sexual, sino también creo que decía Irma o Catherine acerca de otros temas, bien sea discriminación por bullying o, bueno, tantas cosas que se ven hoy en día, ¿no? Entonces, la inclusión social abarca más cosas y yo creo que la base fundamental de todo es ser el respeto para tener una aceptación en la otra persona, pero que la otra persona también tenga el mismo respeto hacia la otra persona, como crear ese ambiente. Hoy en día, de pronto, y ya entro en lo que es el contexto de mi pregunta que dice que cuáles son los principales retos que enfrenta el docente al hablar de la diversidad sexual en los entornos educativos. Bueno, básicamente, uno, el mismo estudiante es un reto, los mismos estudiantes. Segundo, los padres de familia, porque pues como docentes tenemos una relación estrecha con cada uno de los padres de familia. Y tercero, los mismos docentes, el campo educativo. Me he podido dar cuenta en mi formación como docente de que uno, el estudiante, porque de pronto la educación inclusiva que ya tienen algunos desde casa, hacen que tengan aceptación hacia otra persona que tenga alguna condición o digamos alguna dificultad que tenga el otro estudiante. Pero hay otros que de pronto por escasos recursos van a tener como ese rechazo, esa discriminación. Entonces es un reto porque son en los colegios distritales, colegios públicos son alrededor de 40, 45 estudiantes, entonces es complejo. Ese es un reto que enfrenta el docente. El segundo, los mismos docentes porque hay políticas y normativas educativas que de pronto no van acorde a una inclusión social, aunque hacen su esfuerzo por hacerlo. Entonces, de pronto deben tener como más unión en ese sentido a nivel de todo Colombia, de cada institución, teniendo en cuenta que también hay instituciones privadas. También, pues, los padres de familia, porque pues hay personas analfabetas, hay personas de pronto estudiadas, sí, vemos un, un contexto totalmente diferente en algunos padres, en algunas familias distintos a otros. Entonces también es otro reto y aquí, por ejemplo, en la institución educativa de Cabullaro, hace no muchos días se vio de pronto agresión verbal hacia los docentes. Es algo complejo de tratar, el tema emocional. Yo creo que como docentes en formación para tratar todo este tema de la inclusión social en los estudiantes, también pues debemos fortalecernos en la parte como de conocimiento de psicología, aunque no somos estudiantes de psicología. Y bueno, eso es todo por esta reunión. Muchas gracias. No me presenté, mi nombre es John Sebastián Celis Díaz, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y actualmente vivo en Cabullaro Meta, pero soy de Villavicencio. Muchas gracias. Espero haya sido algo edificante y algo edificante.